La iglesia puede ser vista en el mundo como la cenicienta de la sociedad. La iglesia hoy en día es despreciada por sus convicciones y valores. La iglesia hoy en Colombia y en el mundo sigue siendo señalada de fanática y religiosa por su radicalidad. Note que la iglesia cristiana cada vez tiene templos más extraordinarios en todo el mundo, que se convierten de alguna manera en visita obligatoria para los turistas ir a conocer ciertos templos cristianos. Sin embargo, que nuestra estructura física sea cada vez mejor, eso no ha cambiado, que la iglesia siga siendo despreciada, siga siendo perseguida. Es decir, que mientras en un lugar se está admirando ciertas construcciones modernas, en otro lado hay cristianos siendo perseguidos y literalmente asesinados por causa de su fe. Otros ven la iglesia como una buena opción, pero no como la única opción que deberíamos tener como cristianos. Ahora, desde afuera, la iglesia puede ser señalada como mejor les parezca. Quien está fuera de la iglesia puede señalarla como crea conveniente, como él perciba o ellos perciban que es. El problema es cuando desde adentro de la iglesia, y míreme un momento, con conocimiento de causa, es decir, porque estoy dentro de la iglesia, porque es que llevo años en la iglesia, es que yo conozco la iglesia, yo sé cómo funciona la iglesia, yo le conozco a la iglesia sus lados iluminados y sus lados oscuros, yo sé cómo funciona eso de la iglesia, yo sé cómo es todo eso allá adentro, así que como considero que tengo conocimiento de causa, tengo una actitud desobligante y despectiva para la iglesia. Y esa es mi actitud frente a la iglesia, una actitud de desprecio, una actitud que no corresponde a alguien que dice también ser iglesia. La iglesia es usada muchas veces cuando se necesita, y cuando no se necesita la iglesia pues la abandonamos. Y algunos pueden vivir su vida cristiana siempre con la pregunta: ¿qué podría hacer la iglesia por mí? Y no se hacen nunca la pregunta: ¿y yo qué puedo hacer a favor de la iglesia? Ahora, la primera pregunta es legítima y creo que todos nos la hemos hecho y se debe seguir haciendo. Y toda congregación tiene que dar una respuesta. ¿Tienen aquí algo para ofrecerme? Y toda comunidad debe tener algo para ofrecer. Claro, la iglesia tiene algo para ofrecer por una razón: porque Cristo nos dio tanto y recibimos tanto de gracia, que de gracia ahora tenemos para dar. Pero cuando somos parte de la iglesia también necesitamos preguntarnos: ¿yo qué puedo hacer aquí? ¿Yo cómo puedo vincularme? ¿Cómo puedo comprometerme con la iglesia como tal? Pero otros deciden quedarse, pero jamás se comprometen con ella. El gran problema de la iglesia no es lo que afuera piensen de ella. El gran problema de la iglesia es cómo usted la trata. El gran problema de la iglesia es cómo usted y yo la vemos, cómo usted y yo la describimos, cómo usted y yo hablamos y nos referimos a ella como tal. Sin embargo, afuera pueden describir la iglesia como quieran. Aún dentro, nosotros mismos podríamos describirla como se nos antoje. Sin embargo, hay algo mayor a eso, algo superior a eso, y es cómo es vista desde el cielo. Y la iglesia desde el cielo siempre será vista como una novia. Como la novia de Cristo, como la prometida de Cristo. Ahora, es un término que usa el apóstol Pablo para referirse a la iglesia, mirándola como la novia. Y por inspiración puede decir: así es que se ve desde el cielo, la novia. Y hagamos la pregunta: ¿cómo ve un novio a su novia? ¿Cómo veía usted a su esposa cuando era antes su novia? ¿Cómo la veían? ¿Cómo se ven las novias? ¿Cómo se ven los novios? ¿Cómo se ven? Son la cosita más linda del mundo, perfectas, ¿no es verdad? Y vaya que la mamá del muchacho le diga: hijo, a mí me parece que esa muchacha no conviene, es que le he visto algunas, mamá no me diga nada, que usted todo lo ve mal. Usted no sabe quién es ella, yo la conozco. Y viene la defensa del novio por su novia. Lo máximo. No le toquen ese muchacho a esa muchacha. Vaya pues que de repente le diga a la mamá, al papá: hija, mira, este chico, mamá,
no permito que me hablen nada. Yo tengo ojos de águila y yo desde que lo vi dije, él es mi presa, punto. Acabó. Ahí no hay nada que hacer. De hecho, es una percepción subjetiva, porque priman los sentimientos, están a flor de piel. Así que la enamorada habla desde su propio amor y enamoramiento. Es esa etapa idílica en la que todos los seres humanos en algún momento de la vida entramos. Pero no deja de ser subjetiva. Y aunque padres, amigos, familiares puedan decir, hey, abre tus ojos, ellos creen que los tienen tan abiertos que no tienen para dónde más abrirlos. Pero esa novia sigue siendo una novia imperfecta, aunque el novio así no la vea, pero la ama. Pero hay algo mayor aquí, y es que Cristo, en su objetividad, ve a la novia como realmente es. Él sí la ve imperfecta, él sí la ve sucia, pero dice, es mi novia con su imperfección. Y es imperfecta y la estoy perfeccionando. Es lo que dice la palabra. Una novia imperfecta, pero que él mismo como novio la perfecciona. Que la ve contaminada, ¿sí? La ve contaminada, pero la está santificando. Por eso cuando usted escucha a cristianos que dicen, es que en la iglesia hay algo que a mí no me encaja, es algo, no sé, una cosa en el espíritu que no me encaja. Usted le puede decir, sí, claro, Jesús dijo que se llama pecado. Y algunos quieren colocarlo en un término a veces muy espiritualoide. Jesús dijo, no es mi novia, y sí, en la iglesia hay imperfección y yo la estoy perfeccionando, y en la iglesia hay contaminación. Él dice, y yo la estoy santificando, dijo a los Efesios, para presentármela a mí misma, dice el Señor, como una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Es decir, Él nos está descontaminando, nos está desmanchando, nos está limpiando, Él nos está perfeccionando. Y así deberíamos nosotros desde esa perspectiva ver la iglesia. Sin embargo, es tan importante entender que no todo el que diga que es iglesia es iglesia. El Señor está perfeccionando su pueblo, el Señor está perfeccionando sus elegidos, el Señor está perfeccionando su gente. Y puede ser drástico lo que le vaya a decir en este momento, pero lo dice la palabra. Y si alguien no es perfeccionado por Dios, es porque no pertenece a Dios, aunque pueda estar dentro de una congregación. La iglesia, desde la perspectiva bíblica, es y seguirá siendo el único organismo que va a trascender los linderos de la eternidad. Es el único organismo, si me ayudan en la pantalla, es el único organismo que va a trascender los linderos de la eternidad. ¿Qué significa esto? ¿Sabe usted cuáles son las dos palabras más pronunciadas en el mundo entero? ¿Sabe usted cuál es la palabra más pronunciada en todo el mundo? Hay dos palabras pronunciadas en todo el mundo. La palabra ok y la palabra Coca-Cola. Coca-Cola, una de las, si no la más grande multinacional en el mundo. ¿Quién en la vida, qué colombiano no se ha tomado en su vida una Coca-Cola? Escúcheme, es un emporio, es una cosa así extravagantemente grande. Pero escúcheme esto, pero en la eternidad Coca-Cola no va a estar. Aunque para muchos va a ser triste saber que en la eternidad no tomarán Coca-Cola. Pero nada, ningún ente que hoy pueda ser tan trascendental, tan pronunciado, tan conocido, escúcheme bien, pasará a la eternidad. La Biblia dice que el único organismo que pasará a la eternidad, el único organismo que vivirá en un cielo nuevo y en una tierra nueva se llama la iglesia. No más. No habrá ningún ente nacional, internacional, municipal, departamental que entre al otro, que pase al cielo nuevo y a la tierra nueva. Solamente la iglesia. Por eso nuestra visión de la iglesia debe ser pero tan bíblica, que en vez de restarle le sumemos, y en vez de dividirla nosotros lo que hagamos es multiplicar. Yo creo que cuando tenemos una visión clara de la iglesia, entonces esa es nuestra actitud: sumar, no restarle fuerzas.
Nuestras actitudes y nuestras palabras muchas veces en vez de sumar restan, y en vez de multiplicar lo que hacen es generar divisiones. Sin embargo, hoy como lo fue ayer como lo fue hoy, existió una congregación que tampoco había comprendido su razón de ser. La iglesia debe entender muy bien por qué se llama iglesia y para qué somos iglesia. Nuestra razón de ser está en la Escritura. Y una comunidad que no entendía, una comunidad de la Escritura que no entendía, entonces se le escribe una carta y como analogía se usa la belleza y la unidad del cuerpo humano. Y lo escribe Pablo a la iglesia de Corinto en el capítulo 12, versículo 12 al versículo 26, cuando dice: de hecho, aunque el cuerpo es uno solo, dice la palabra, tiene muchos miembros. Y todos los miembros, no obstante, siendo muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo. Ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Ahora bien, el cuerpo no consta de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera, como no soy mano, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, como no soy ojo, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Y si todo el cuerpo fuera oído, ¿qué sería del olfato? Si todos ellos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Lo cierto es que hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni puede la cabeza decirle a los pies, no los necesito. Al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son indispensables, y a los que nos parecen menos honrosos los tratamos con la honra especial, y se les trata con especial modestia a los miembros que nos parecen menos presentables, mientras que los más presentables no requieren trato especial. Así Dios ha puesto los miembros de nuestro cuerpo dando mayor honra a los que menos tenían, a fin de que no haya división en el cuerpo, sino que sus miembros se preocupen por igual unos por otros. Si uno de los miembros sufre, los demás comparten el sufrimiento. Y si uno de ellos recibe honor, los demás se alegran con él. La analogía del cuerpo es tan adecuada para poder explicar lo que es la unidad y la diversidad de la iglesia, que Pablo la usó 24 veces en sus diferentes cartas. Y parece de alguna manera que se le convirtió como en un método predilecto usar esta figura para describir la iglesia. Y enseñarles a ellos como a nosotros que sí es posible que se dé la unidad en medio de la diversidad. Y así he titulado la palabra de hoy, unidad en la diversidad. Cómo lo que es diversidad se convirtió en un problema para la iglesia cuando realmente no lo es parte de su riqueza. Y cómo donde deberíamos unirnos realmente no lo estamos haciendo. Y cuando hablo de iglesia, escúcheme bien, y cuando hablamos de cuerpo de Cristo, estamos haciendo referencia a su iglesia en Armenia, el Quindío, en Colombia, Suramérica y el mundo entero. La iglesia es todo un cuerpo constituido por hombres y mujeres de todas las naciones del mundo. Pero hablando solo de nuestra ciudad por un momento, también sabemos que la iglesia es una sola. La iglesia es una sola, pero tiene muchas congregaciones. Congregaciones con toda una diversidad, que de alguna forma Dios la está usando para que pueda atraer al perdido hacia el arrepentimiento. Y bien, si la iglesia es una sola pero tiene muchas congregaciones, también cada congregación tiene muchos miembros, pero todos formamos un solo cuerpo. Pero una gran falencia dentro de la iglesia hoy en día es que no vivimos con conciencia de cuerpo. Esta semana estaba hablando con un colega y hablando de alguna problemática en la iglesia, y él planteándome un poco de su problema,
Me dijo, ¿qué piensa? ¿Por qué cree usted que caímos en ese asunto? Yo le dije, desde mi perspectiva y lo que alcanzo a escuchar, le dije, y por lo que estoy estudiando ahora, creo que ustedes no están viviendo con conciencia de cuerpo, ni usted mismo como pastor está tratando la iglesia como el cuerpo de Cristo, ni entre hermanos, ni líderes están tratando como lo que son, como el cuerpo de Cristo. Es que no hay conciencia de cuerpo, no hay conciencia de qué es ser iglesia, porque de alguna manera nos hemos vuelto consumidores de la iglesia. Pero no entendemos qué es lo que dice la Biblia respecto a la iglesia. Y esto necesitamos estarlo replanteando una y otra vez. ¿Para qué? Para que tratemos la que Dios tanto ama como debería tratarse, con puro amor. Escúchelo bien, no hay algo que Dios ame más sobre la tierra que su iglesia. Tanto que dio su vida por ella. Y si le es de tanto interés a Dios y si le es de tanto amor a Dios, usted y yo tendremos que desarrollar un amor por ella, y no un sentimiento, sino una determinación de cómo nosotros amarla y unirnos a ella en medio de toda su diversidad, en medio de todas las diferencias que nosotros pudiésemos tener. Y una verdad que encuentro en el texto es que como iglesia, cuando tenemos conciencia de cuerpo, entonces cada miembro tiene una función por cumplir. Escúcheme bien, cada miembro dentro de la iglesia tiene una función por cumplir. Si yo no tengo conciencia de iglesia, si yo no entiendo de qué se trata la iglesia, pues tampoco entiendo que dentro de ella fui llamado para una función específica. Hay una tarea específica. Todos empezamos dentro de la iglesia consumiendo de la iglesia, como un bebé consume de su madre. Y un bebé por mucho tiempo consume de su madre, pero llegará un día en que ya no puede consumir más de su mamá. Ya él en una familia no solo estará para decir, ¿dónde está mi leche?, sino cuánta leche hace falta en esta casa para ayudar y traerla. No nos quedamos siendo amamantados toda la vida. Así mismo sucede dentro de la iglesia. No nos podemos quedar toda la vida sencillamente bebiendo leche espiritual. Nosotros tenemos una función, una tarea de también ser y hacer dentro de la iglesia. Cuando decimos que todos tenemos una función, eso de entrada nos ayuda a entender que en la iglesia no tiene miembros de mayor calidad o mayor categoría y menor categoría. Sencillamente somos miembros del cuerpo de Cristo con funciones distintas. Pero si bien dentro de la iglesia cada uno de nosotros tiene una tarea diferente, cada congregación en la ciudad tiene una tarea diferente, y algo que nos ha guardado mucho el corazón por tantos años que hemos estudiado un libro que estudiamos en el marco de nuestra escuela que se llama Mi comunión con la iglesia, es donde aprendemos a respetar la diversidad de la iglesia y no darnos el permiso de hablar mal de otras congregaciones, ni considerar que nuestra congregación es mejor que otra, o que haya una congregación mejor que nosotros, porque no existe tal cosa como congregaciones mejores que las otras. Hay cristianos que andan buscando la iglesia perfecta, cuál es la mejor, pero no hay iglesia mejor. Hay una sola iglesia a la que Dios ama. Iglesias con diferentes formas, pero nuestro fundamento, si somos iglesia, es la misma. Así que jamás se sienta orgulloso de creer que está en una que es mejor que la otra, porque eso se llama despreciar al cuerpo, despreciar a otra parte del cuerpo. La iglesia no está definida por edificios, sino por hombres y mujeres que Dios ama y ama demasiado, que se pelea por ellos también. Y eso nos cuida a nosotros de ir a hablar mal. A nosotros como pastores de ir a hablar mal de otros pastores. Y nosotros como miembros de la iglesia de ir a hablar mal de otro miembro de la iglesia. Escúcheme bien, cuando usted y yo nos dedicamos a murmurar de un hermano de la iglesia, nos las vamos a tener que ver con el Señor. Dígale eso al que está a su lado. Si tú hablas mal de otro, te las verás con Dios. No nos atrevamos a hablar mal de un escogido de Dios. No se atreva, le va a ir mal. Nos va a ir mal realmente. Pero pastor, si hizo algo que está mal hecho, bueno, vaya, dígaselo de frente. Y si no puede, ore por él. Pero si usted necesita verbalizar, busque a un cristiano maduro para decirle, necesito desahogarme, solo desahogarme contigo por mi sanidad. Y oremos juntos de esto, por favor. Pero tiene que ver con la actitud también de nuestro corazón. Es un asunto del corazón. Si cada miembro tiene una función por cumplir, la función, esa función que usted fue llamado a ejercer dentro de la iglesia, está determinado generalmente por la pasión, por lo que a usted le apasiona, y enfáticamente por el don recibido. Vamos a explicar esto. Alguien estará diciendo, bueno, me están diciendo que yo tengo una función dentro de la iglesia. ¿Y cuál es esa función? Esa función generalmente está determinada por algo que a usted le apasiona.
pero que no solamente le apasiona, sino que usted lo sabe hacer. Tiene la actitud y la aptitud. Le sobra pasión, pero también tiene la capacidad para hacerlo. Y de alguna manera eso empieza a determinar cómo usted puede funcionar. ¿Me explico? Con una ilustración que lo hice en la primera reunión. Alguna vez hubo entre nosotros un chico que le apasionaba la música. Y como dijo alguien alguna vez, él le gustaba la música, pero la música no gustaba de él. Sin embargo, era su pasión. Así que él quería interpretar un instrumento y empezó a estudiar bajo, porque él quería interpretar el bajo. Y pasó un buen tiempo y más tiempo y recibió clases, y alguna vez le pregunté al facilitador que cómo iba y me dijo, no le entra, o sea, no le da, no, por más que él quiere. Le apasionaba, pero no tenía aptitud musical, no pudo hacerlo. Y el asunto aquí es no frustrarnos. Puede ser que a usted le apasione algo, pero no. Usted dirá, me apasiona cantar, pero usted es honesto y sabe que no puede cantar porque no sabe cantar. Entonces disfrute que otros canten y usted descubra otra pasión, algo que lo apasione. Pero algo que sí nos va a ayudar enfáticamente, por eso lo digo de esa manera, es el don que recibimos. Cuando usted y yo creímos en Cristo, la Biblia dice recibimos el Espíritu Santo. Y con el Espíritu Santo recibimos un don especial. Por eso el capítulo 12 está hablando Pablo acerca de los dones espirituales que le son dados a cada miembro en particular. Y esos dones espirituales son los que nosotros desarrollamos y en el cual podemos funcionar. Usted recibe el don de la enseñanza, usted sabe que es capacitado por Dios y aprendió y sabe cómo enseñar, pues enseñe. ¿Cuál es el don espiritual? Sin embargo, alguien dirá, yo no he descubierto cuál es el don espiritual. Yo no sé cuál es, yo todavía no sé. Y muchos dicen muchas veces, es que yo no sé para qué soy bueno dentro de la iglesia. Y yo miro y algunos dicen, yo veo los diferentes ministerios, pero no me ubico en ninguno. Bien. Eso no significa que usted no pueda funcionar ni tenga un propósito dentro de la iglesia. Existe un propósito para todos. Y yo quiero solamente hoy recordar algo que hemos enseñado también por muchos años, pero que creo pertinente volvamos a recordarlo. Y más porque esta semana, mientras reflexionaba en el texto, luego estoy hablando con un líder de la congregación que es representativo y me refiero a él respecto a la pesca. Y le digo, pues hagámoslo con la pesca. Y me dice, ¿y eso qué es? Pues me asombró y le dije, ¿usted no sabe qué es la pesca? ¿Nunca ha escuchado? Pues aquí lo discipulamos, aquí lo formamos, aquí lo bautizamos, aquí sirve, pero no sabía, se le olvidó. Cuando le enseñamos no nos prestó atención o realmente nunca se lo enseñamos. Se nos pasó por alto enseñárselo a él, no sé, pero dije, pues vamos a recordarlo juntos. Y más porque encajaba en el texto que estaba meditando de Corintios. Y es que es el propósito por el cual todo cristiano existe. Existimos nosotros. Para aquellos que dicen, yo no sé qué hacer dentro de la iglesia, no encuentro mi espacio, yo le voy a recordar a través de este acróstico la palabra pesca. Hágalo como acróstico para quienes están tomando nota. Haga un acróstico. Pesca. Y vamos a mirar el primero. Y creo que la idea es que todo lo podamos recordar y aprender esta mañana. Dígalo conmigo, existimos para la pesca. No, pero como si lo creyera. Existimos para la pesca. Para la pesca. ¿Y qué es eso? Uno, existimos para la proclamación del Evangelio. Para eso existe la iglesia. Escúcheme bien, la Biblia dice, porque fuimos llamados de las tinieblas a la luz admirable. Fuimos sacados de la oscuridad a la luz. Y dice, ¿para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Así que usted y yo existimos como iglesia para proclamar a Cristo. Usted y yo existimos como iglesia para ser iluminados por Cristo, para hacer luz a un mundo que está en tinieblas, para hablar de Cristo, para contar la historia de la salvación como la gran historia que todo ser humano debería escuchar.
porque en ella hay esperanza y hay vida. Pero también con su estilo de vida, a través del cual puede ser testimonio, luz en el trato, en la forma de hablar, en su casa, en el trabajo, en el vecindario, en todos los contextos en los cuales se desenvuelve. Nuestro propósito es proclamar a Cristo. Cristo nos llama hacia Él para que luego vayamos por Él. Se lo repito, Cristo nos llama hacia Él para que luego nosotros vayamos por Él. Y en ese sentido es cuando aprendemos que necesitamos ser iglesia los 7 días de la semana, que necesitamos vivir de lunes a sábado como vivimos el domingo por la mañana. Cuando yo entiendo que fui llamado a proclamar, escúcheme bien, su fe cristiana no solo se vive el domingo en la mañana. Algunos solamente son de vivir una fe el domingo y unos escasos el miércoles por la noche. Pero nuestra fe se vive de lunes a domingo. Porque el gran problema, amados de la iglesia, es que aquí somos unos el domingo. Aquí sonreímos. Aquí mostramos que tenemos una gran Biblia. Pero nos vamos y entre semana vivimos igual a aquellos que no tienen a Cristo. Hablamos como los que no tienen a Cristo. Sencillamente no adoramos. Entonces usted aquí de repente, si alguien llegó tarde y usted estaba adorando al Señor y pasó y le interrumpió y lo pisó, pues como usted está aquí adorando, usted recibe ese pisón con gracia. No solo que llega tarde, sino que llega a pisarme, ¿cierto? Pero usted lo recibe con gracia, bienvenido, pase usted. Pero luego mañana, cuando vaya en su carro y alguien no respete el pare y se pase por frente a usted y casi que se le lleva por delante o viene y le atraviesa el carro, ya usted no está aquí. Y ahí es donde se le sale el verdadero cristiano que lleva por dentro. Hablaba estos días con alguien y estaba contando y entonces vino, se me atravesó y yo miré y le dije, este hijo de tantos. Entonces yo me quedé mirándole como, a ver. Entonces, no, es que eso era muchos años atrás. Estamos hablando de cositas fresquitas, así que no sacamos pan viejo en esa conversación. Estamos hablando de cositas fresquitas. Pero el asunto es ese, de la abundancia del corazón. Así que, amados, si a usted de los que cuando lo pisan o alguien se le atraviesa, usted se le suelta el madrazo, no diga que es que, ¡ay! Se me salió. No se le salió. Lo tenía aquí. Así de simple. Eso de que se nos sale es porque está aquí. Porque usted todavía no ha cambiado su forma de hablar. Porque todavía parece ser que no ha pasado por Efesios, donde dice, no haya entre ustedes palabras deshonestas, groserías y frases que sean grotescas y malintencionadas. Entonces aquí entre nosotros hablamos con salmos, himnos y cánticos espirituales, aquí. Pero ¿cómo hablamos en la casa? ¿Cómo hablamos con nuestros vecinos? ¿Cómo es el trato con el compañero del trabajo? Donde Dios le llamó a usted a proclamar a Cristo. Dice el pastor Robert Barger, muchos profesan a Cristo el domingo, pero practican ser ateos de lunes a sábado. Vale la pena recordarlo. Muchos profesan a Cristo el domingo, pero practican ser ateos de lunes a sábado. Aquí podemos ser honestos el uno con el otro y salimos y somos deshonestos en nuestra forma de negociar o en nuestra forma de administrar nuestros recursos o el negocio que usted tiene o el lugar donde usted trabaja. Pero su propósito y el mío es vivir para proclamar a Cristo con nuestra forma de vivir y cuando haya la oportunidad anunciarlo con nuestras palabras. Pero también no solamente somos llamados con el propósito de proclamar, sino también con el propósito de estudiar. La proclamación y el estudio de la palabra son importantes. Dice la Biblia que Dios, pasando por alto los tiempos de nuestra ignorancia,
Ahora manda a los hombres en todo lugar que se arrepientan. Es arrepentimiento contra ignorancia. ¿Por qué? Porque arrepentimiento no es un sentimiento. Arrepentimiento viene y significa repensar, volver a pensar. Y usted y yo volvemos a pensar, replanteamos nuestra vida sobre el fundamento de la palabra. Necesitamos ir a la palabra. El gran problema de la iglesia sigue siendo el analfabetismo bíblico. Es decir, mucho cristiano que seguramente abre su Biblia o enciende su Biblia el domingo en la mañana. Pero muchos pasan la semana entera y este libro no se abre, no se medita, no se estudia. Y cuando decimos es que yo no sé para qué sirvo, no sé cuál es el propósito, recordemos, fuimos llamados a vivir en arrepentimiento constante. El arrepentimiento no es un evento que sucede una sola vez en la vida. Todos los días nos estamos arrepintiendo. ¿Por qué? Porque todos los días tenemos que estar repensando nuestra vida sobre el fundamento de la Escritura. Y eso es lo que nos lleva a usted y a mí a volvernos reflexivos y estructurados en la palabra. Es ir a la palabra para reflejarnos en ella. Y algunos podrían decir, es que a mí no me gusta lo que la Biblia dice, es que yo a veces no encuentro qué leer. Es que yo no me encuentro yo no me encuentro con la Escritura. O es que la leo y hay cosas que no me gusta. Y pensando en esto, recordé las palabras de Sproul cuando dice, si algo de la Biblia no me gusta, el problema no está en ella, el problema está en mí. Y si el problema está en mí, no entonces voy a desechar la Biblia, sino hay algo en mí que yo necesito desechar. Hay algo que ella está viniendo para transformar y cambiar en mi propia vida. Pero también existimos nosotros para servir. Fundamental el servicio, no solo la proclamación, no solo el estudio, sino también el servicio. Teniendo como referente a Cristo, quien dice que se despojó y vino y tomó forma de siervo, y estando en esa forma de siervo se despojó y lo entregó todo aún su propia vida, pero que estando entre los seres humanos dijo, no vine para que me sirvan, vine para servirles a ustedes. Y ejemplo nos dio para seguir sus pisadas. Así que el propósito de ser iglesia es busquemos la manera de servir en la iglesia también y de servirle a la iglesia. Porque tenemos dones, porque usted tiene capacidades, porque usted tiene habilidades, usted tiene una profesión. Tenemos tantas cosas a través de las cuales nosotros podríamos también servirle a la iglesia. Y servimos dentro de la iglesia y servimos fuera de la iglesia. En contextos que no sean iglesia, pero yo sigo siendo iglesia, soy llamado a servir. No solamente sirvo aquí, yo debo servir aún a aquellos que no son cristianos, les sirvo, pero aquí estamos hablando de cómo servirle a la familia de la fe. Sin embargo, algunos dicen, no es que yo he descubierto, escúcheme bien, présteme atención, algunos dicen es que yo he descubierto que mi ministerio no está dentro de la iglesia, sino que mi ministerio está fuera de la iglesia. Yo tengo problemas con eso. Y usted me podría ayudar a resolver ese problema si me ayuda a encontrar en la Escritura dónde eso es posible, porque lo interpreto como que Dios me llamó a ser iglesia, pero que no le sirva a la iglesia. Entonces lo encuentro incoherente por aquello de que somos puestos para servirnos unos a otros, de que recibimos dones y llamados para la edificación del cuerpo de Cristo como tal. Así que hay una habilidad y una capacidad dada por Dios, la cual yo debo usar también dentro de la misma iglesia. Y no puede haber la disculpa de, no, mi ministerio está afuera, no es con la iglesia. Tenemos que aprender a servirnos los unos a los otros de tantas maneras. Hay tantas formas de podernos servir. Hay tantas maneras. Estos días alguien se me acercaba y me decía, pastor, la verdad, no encuentro un área en la cual yo pueda ser útil, pero sí quiero decirle algo. Me dijo, me siento llamada a apoyar familias que tengan familiares enfermos, estén en clínicas, hospitales y necesiten ayuda para quedarse con ellos una noche, para acompañarlos en el día. Estoy dispuesta, colóquenme en contacto con esas familias que yo quiero ir y apoyarles. Y yo le dije, esa es una forma de servir. Es una manera de servir y de hecho lo hace. Entonces tenemos a alguien que cuando hay un familiar hospitalizado y necesita ayuda, la podemos llamar y decirle, esta familia necesita su apoyo, y ella ya
ya sabe que se pone en contacto y sencillamente organiza horarios para poder ir a apoyar y estar con el enfermo en la clínica. Cada uno de nosotros podría descubrir la manera en cual puede servirle al otro. Alguien dirá, es que yo soy fanático de la limpieza, soy fanático del aseo. Bueno, este lugar también se ensucia. Así que usted puede decir, ¿podría ayudarles algún día y venir a limpiar? No sé, hay tantas maneras en las cuales nosotros podríamos hacerlo. Empezamos siendo consumidores otra vez, pero la idea es que lleguemos a servirnos los unos a los otros. ¿Qué puedo hacer también? ¿Yo cómo puedo cooperar? ¿Yo cómo puedo ayudar? Y más cuando recordamos que el que no vive para servir, no sirve para vivir. Otro elemento importante en el marco del propósito es el nosotros poder vivir en comunión. Proclamamos a Cristo, estudiamos la palabra y el carácter de Cristo es formado en nosotros, servimos a los demás, como referente tenemos a Cristo y también vivimos en la comunión a la cual como iglesia fuimos llamados. Es en esa armonía a la cual fuimos llamados a vivir, a aportarle a un ambiente saludable, mantener un ambiente de congregación saludable, donde nos apoyamos mutuamente y nos preocupamos unos por otros. Es lo que Pablo dice en la lectura que hicimos, donde cada uno sufre con los demás. Cuando podemos sencillamente ver al que tiene un sufrimiento y puedo no solo ir a llorar con él, sino a orar por él y saber cómo le puedo acompañar. De hecho, hay sufrimientos que nosotros podemos de alguna manera calmar. Alguien está sufriendo porque necesita compañía y usted puede venir y acompañar y pastorear. Pero hay momentos en los que realmente es sufrir con el otro, perdió a su ser querido y no hay nada que pueda retroceder el tiempo. Así que en ese contexto lo que hacemos es venir y llorar con él, acompañarle, escuchar su historia una y otra vez y sufrimos porque hoy llora a ese ser querido que perdió. Tantas maneras en las cuales podemos sufrir el uno con el otro. Pero como vivimos en una sociedad donde primero que todo hay un evangelio distorsionado que dice pare de sufrir, y hay otra distorsión en el evangelio y es que el que sufre es porque está en pecado. Entonces en ese contexto, y algunos cristianos que a veces creen que el que sufre es porque algo está pagando. A mí me inquieta un poquito ese asunto porque me suena mucho a una religión oriental. Y es de que si alguien sufre, usted no puede ayudarle porque está pagando su propio karma. Así que no le intervenga y déjelo que sufra hasta el final. Ese no es el evangelio de Cristo. Suframos con los que sufren. De otra manera es mucho más fácil, ¿no? Algo estará pagando, que se las cobre el Señor. No es que vive así por sus malas decisiones. No, nuestro evangelio es completamente diferente. Pero no solamente dice sufra con el que sufre, sino alégrese con el que recibe honor. Alégrese con aquel que fue bendecido. Cuando usted escucha las buenas noticias de alguien dentro de la familia de la fe, la Biblia dice disfrute que el otro está siendo bendecido. ¿Por qué? Porque cuando no disfrutamos la bendición del hermano es porque en nuestro corazón hay envidia. Y nos da ira y nos molesta que el otro hermano sea bendecido y no nosotros. De eso estuvimos haciendo referencia el miércoles pasado. Si alguien recibió honor, alegrémonos con él. Si sabemos de un hermano que le está yendo muy bien, Padre, gracias porque lo bendices. Gracias porque estás con él. Gracias porque le ayudas. Si usted ve a un hermano vestir bien, Señor, gracias. Tiene cómo vestirse bien. Excelente. Le vio cambiar de carro, quién sabe en qué rollos raros andará. No, Señor, gracias, está en un nuevo carro. Cambió de casa, Señor, gracias por esa nueva casa. Alegrémonos con la bendición del otro. No andemos buscando de dónde lo sacó, qué fue lo que hizo. Pues si lo consiguió mal, o sea, si el dinero no fue de buena fuente, pues se las arreglará con Dios. Pero en mi caso me alegro porque lo veo bien. Y si alguien es honrado, pues hónrele. La Biblia dice: al que honra, honra. No nos burlemos de la dignidad del hermano, sino celebremos juntos también la comunión de la iglesia y mantengamos la unidad en medio de la diversidad. Sí somos diferentes. Hay muchas cosas que nos hacen diferentes. Pero el texto está diciendo: no se aferren a esa diversidad. Que el color de piel, yo creo que no hay algo más
antibíblico y hasta diabólico despreciar a nuestro hermano por el color de piel. Eso no tiene ningún tipo de presentación bíblica, bajo ninguna circunstancia. Y el que tiene bienes de este mundo, que no desprecie al que no los tiene. Por el contrario, compártalos con ellos. Y el que ha adquirido mucho conocimiento, pues entonces no desprecie al hermano que no ha estudiado tanto. Más bien vaya, enséñele lo que usted sabe. Compártale un poco, saque a su hermano de esa ignorancia. Como toda la diversidad realmente lo que hace es darnos ministerio. Escúchelo bien, la diversidad dentro de la iglesia lo que hace es darnos ministerio. Lo que hace es darnos una plataforma a través de la cual nosotros nos podamos servir los unos a los otros. Y como dice la palabra, que seamos uno para que otros crean. Seamos uno para que otros crean. Si ustedes tienen amor el uno por el otro, los demás lo van a ver. Y ese amor va a hacer que glorifiquen a Dios y quieran conocer al Señor. Y el último en esos 5 es el principio de la comunión, de la adoración, perdón. Pero antes de irnos a la adoración hay un elemento importante que estaba pasando, y era que en la comunión dentro de nuestra comunidad tenemos algo que se llaman grupos de conexión, y lo refería esta mañana en el primer servicio. Grupos de conexión es un espacio a través del cual nosotros podemos experimentar la comunión, puesto que aquí un domingo o un miércoles no es tan fácil poder experimentar la comunión. Grupos de conexión son grupos más pequeños, en los cuales puedo ser pastoreado, puedo ser acompañado. Esta semana hemos tenido una pareja de nuestra comunidad, líderes ellos, que han sufrido por la salud de su hija. Hoy mismo todavía la nena está hospitalizada. Desde el lunes vienen lidiando con el asunto y se ha vuelto complicado para ellos y agobiante para ellos. Y anoche cuando llegamos al grupo de conexión y mencionamos, me alegró mucho saber que ya muchos sabían y han estado en contacto, y sí, hemos estado hablando por teléfono, hemos estado orando por ellos, han estado ahí, los estamos rodeando. Yo digo, de eso se trata ser iglesia, de podernos apoyar. Ellos saben que estamos orando por ellos, ellos reciben mensajes de nosotros, ellos saben que tienen amigos en la iglesia, que estamos sufriendo con ellos y oramos con ellos y lloramos con ellos también. Pero que saben, hay un grupo que está dispuesto a apoyar cuando lo necesiten y como lo necesiten. Haremos cualquier esfuerzo, pero ellos saben que estamos ahí. Y ese es el regalo de nosotros, poder ser iglesia y ser parte de un grupo de conexión. Y no puedo negarles que de alguna manera me duele cuando veo personas que tienen una actitud tan despreciable hacia los grupos de conexión. No lo necesito, eso a mí no me gusta, no sé, tendremos una cantidad de... Escúcheme, muchos creen que si van a un grupo de conexión le hacen un favor a su líder. No, cuando usted y yo vamos a un grupo de conexión nos estamos haciendo un favor a nosotros mismos, porque tenemos líderes que han orado, se han preparado y tienen todo listo para que nosotros vayamos a recibir de algo que con mucho amor prepararon en la palabra y en la mesa. Y pienso que no hay algo tan hiriente o tan dañino que usted prepare una mesa con amor para unas personas que usted quiere que vengan a su casa y coman con usted, y de repente usted mire que toda la comida se quedó sobre la mesa porque los invitados sencillamente decidieron no llegar, porque no le encuentran sentido y valor a la comunión de la iglesia. Por su egoísmo, por prejuicios, por conceptos que no son bíblicos. Para aquellos que están en grupos de conexión, yo los animo a que aprendan a amar la comunión en esos grupos, y para quienes no están, puedan unirse a un grupo de conexión. Esos son grupos donde podemos pastorearnos y cuidarnos y vivir en comunión. Es supremamente importante, así que tanto los líderes como quienes estamos en grupos debemos generar siempre un ambiente de comunión en el marco de la conexión. Y por último, el elemento de la adoración, el principio de la adoración. Esa adoración que no es más el hecho de que fui llamado por Dios para contemplarlo a Él, para conocerlo a Él, para vivir en Él, para vivir para Él. Es ese asunto de esa intimidad en la cual nosotros entramos en adoración con el Señor. Ahora, recordemos que la adoración como tal es un estilo de vida, la forma en que vivimos que agrada a Dios. Por eso nuestra mejor adoración es nuestro testimonio diario. Esa es la mejor forma en la cual nosotros podemos adorar.
la manera en que vivimos a Cristo en nuestro diario vivir, la manera en que vivimos a Cristo de lunes a domingo. Eso es realmente la verdadera y la mejor adoración. Sin embargo, también hay un elemento que nos ayuda como comunidad de forma corporativa: la música. La música como un instrumento a través del cual unimos nuestras voces para adorar, para reconocer al Señor en su ser y en su hacer. Y cuando venimos a este lugar, nuestras reuniones son reuniones de comunión, reuniones de estudio de la palabra, reuniones de proclamación. También son reuniones de alabanza y de adoración. ¿Por qué cantamos en este lugar? Muchos harán la pregunta: venga, ¿y por qué cantan? Cantan media hora. ¿Por qué cantamos? ¿Por qué adoramos? Realmente lo hacemos por una razón: porque la Biblia lo dice. Si la Biblia no lo dijera, seguro que no lo haríamos. Pero en muchas partes de la Escritura, y quiero referirme solo a un salmo, en el Salmo 95, cuando dice el salmista: vengan y cantemos juntos al Señor. Vengan y aclamemos y cantemos juntos a la roca de nuestra salvación. Sí, acerquémonos a Él con acción de gracias. Cantémosle salmos de alabanza. Por eso en nuestras reuniones cantamos, porque Dios es digno de ser reconocido, adorado y exaltado. La palabra nos enseña a cantar, así que nosotros cantamos al Señor como una expresión de alabanza y adoración. ¿Por qué levantamos las manos? Levantamos las manos porque también la Biblia nos enseña a levantar nuestras manos en una expresión de rendición, de reconocimiento de Él es grande. Por eso cuando usted ve generalmente en las películas de me rindo, no se levantan. Por eso cuando alguien es sorprendido por la ley, lo primero que le dicen es manos arriba. Uno, por seguridad de ellos, pero también para que exprese que está dispuesto a rendirse. Levantamos nuestras manos en una expresión de rendición, de nuestro corazón rendido, de reconocer que la ayuda viene del Señor, que Él es grande y yo soy pequeño, que lo necesito a Él. Dice el Salmo: levantemos nuestras manos hacia el santuario del Señor y alabemos juntos al Señor. Y luego también Pablo lo escribe cuando dice: yo deseo que en todos los lugares de adoración se levanten manos santas a Dios, libres de enojo y libres de controversia. Por eso levantamos nuestras manos en este lugar. Bueno, ¿y por qué aplauden? Aquí, ¿por qué aplaudimos? Porque la Biblia también nos enseña cuando dice: vamos, vengan todos, aplaudan, griten alegres alabanzas a nuestro Dios. Son expresiones de nuestra adoración y de nuestra alabanza corporativa. Pero para eso fuimos nosotros creados, para la pesca. Para eso es la iglesia, amados, y su tarea y mi tarea es: anunciemos a Cristo. Estudiemos la palabra y oremos, sirvamos a los demás, vivamos en la comunión de la iglesia y adoremos a nuestro Dios. Y para irnos ya, quiero decir algo más que está en el texto, y es el hecho de que ningún miembro puede subsistir aislado del cuerpo. Ningún miembro puede subsistir aislado del cuerpo. Pregunto: ¿puede un cuerpo vivir sin ojos? ¿Puede un cuerpo vivir sin ojos? ¿Sí o no? ¿Puede un cuerpo vivir sin ojos? Sí, claro. Claro que sí. ¿Pero puede un ojo vivir sin cuerpo? No. Eso es lo que Pablo está diciendo en su analogía. ¿Sabe qué está diciendo Pablo? Algo que hemos repetido por años: que todo miembro fuera del cuerpo entra en descomposición. ¿Quiere leerlo conmigo esta mañana? Quiero leerle fuerte, por favor. Dígalo. Todo miembro fuera del cuerpo entra en descomposición. Nuestros miembros en el cuerpo reciben la vida del cuerpo. Asimismo, usted y yo, como miembro del cuerpo, no podemos de ninguna manera decir que podemos ser iglesia estando fuera de la iglesia. No es bíblico. Nos empezamos a descomponer. Por eso es tan importante que nosotros podamos permanecer en el cuerpo y funcionar dentro del cuerpo. El llamado a permanecer en la iglesia, y escuche, y amar lo que Dios tanto ama, su iglesia, y entregarla toda por algo que Él tanto ama. Por eso Pablo llega un momento y dice: amo tanto lo que Dios ama, amo tanto la iglesia, que yo también, dice Pablo, estoy dispuesto a morirme por ella. Como Jesús dispuesto a morir por nosotros, dice: estoy dispuesto a morirme por ustedes. Creo que es ese amor al que nosotros fuimos llamados. Creo que es esa devoción a la cual usted y yo estamos siendo llamados a amar
y a funcionar. Busque su lugar para funcionar en la iglesia. Busque ese lugar donde usted puede bendecir a otros. Busque ese lugar donde usted se une con Dios para decir, hay una gran diversidad en la iglesia, pero yo le apuesto a la unidad, yo le apuesto a la comunión, yo le apuesto a lo que Dios tanto ama, su iglesia.